Comenzamos con el módulo 3. El tema del módulo 3 son las 5 claves de la inocuidad y las recomendaciones y cuidados para la correcta manipulación de alimentos. Recordemos cuáles son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos de la Organización Mundial de la Salud. Mantenga la limpieza, separe alimentos crudos y cocidos, cocine completamente los alimentos, mantenga los alimentos a temperaturas seguras, use agua y materias primas seguras. Comenzamos con la clave número 1, que es mantenga la limpieza. La higiene del manipulador es una medida básica para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Y uno de los hábitos más importantes es el lavado de manos. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? Antes de manejar alimentos listos para comer, como panes, carnes frías, quesos, frutas, vegetales, antes de comenzar la jornada de trabajo y antes de ir a comer o ir a un descanso. Y después de usar los sanitarios, toser, estornudar o usar un pañuelo, comer, beber, fumar o tomar un descanso, después de manipular carnes, vegetales, después de tocar dinero, de tocar heridas, quemaduras o áreas infectadas, y después de manejar equipos sucios, utensilios, platos o áreas sucias. Debemos lavarnos las manos periódicamente durante el día. ¿Y cómo hay que lavarse las manos? Hay que usar siempre agua potable y jabón. Hay que enjabonarse y frotarse las manos vigorosamente durante 20 segundos hasta formar espuma. Lavar ambos lados de las manos, entre los dedos, alrededor de los pulgares y bajo las uñas. Preferentemente para las uñas utilizamos un cepillo. Enjuagamos con agua limpia y nos secamos las manos rápidamente con toallas de papel. Las canillas preferentemente deben contar con un pedal para abrirlas o sensores, y si tenemos canillas que no poseen ni pedal ni sensores, las cerramos con la toalla de papel con la que nos secamos las manos. Hay que lavar bien todas las zonas de las manos. En rojo en esta imagen vemos las partes de las manos que generalmente quedan más sucias. En naranja aparecen las partes regularmente olvidadas y las partes más limpias son las que están en color verde. Acá tenemos el enlace para ver un pequeño video sobre el procedimiento para lavarse las manos. Los establecimientos elaboradores deben contar, justamente en su zona de elaboración, con estaciones de lavado de manos. En la imagen vemos una estación de lavado de manos, vemos que las canillas se abren presionando con las rodillas, vemos que tienen dispensadores de jabón líquido y alcohol en gel, papel descartable para secarse las manos, y algo muy recomendable que es la cartelería, como para que el manipulador tenga presente que debe lavarse las manos y cómo debe hacerlo. Otros aspectos a tener en cuenta en la higiene personal del manipulador son mantener una esmerada higiene personal en todo momento, usar el uniforme completo. La ropa de trabajo será exclusiva del trabajo y será preferiblemente blanca o de colores claros. En realidad, el Código Alimentario Argentino exige que sea blanca o de colores claros. El uniforme deberá estar limpio y cuidado, y no deberá salir con él a la calle ni a lugares donde pueda contaminarse. La cofia debe cubrir totalmente el pelo, para impedir que éste caiga sobre los alimentos. No se deben utilizar anillos, cadenas, pulseras y aros. Si se necesitan guantes para trabajar, se mantendrán limpios y sin roturas, y hay que utilizarlos, como su nombre lo indica, como guantes descartables. Se descartarán cada vez que cambiamos de procedimiento. Y aunque se lleven guantes, también hay que lavarse las manos.
No hay que fumar ni comer en la zona de elaboración. En caso de enfermedad hay que avisar al superior lo antes posible y, por ejemplo, si tiene náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, erupciones cutáneas, etc., no estar elaborando alimentos. Evitar también la entrada de visitantes a la zona de elaboración. ¿Qué son los procedimientos de limpieza y desinfección? La limpieza es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible o microscópica, mientras que la desinfección es el conjunto de operaciones que tienen como objetivo la reducción del número de microorganismos y la destrucción, sobre todo, de los patógenos y alterantes. Son dos procedimientos que se realizan por separado y en ese orden. Primero se limpia y luego se desinfecta. Hay que limpiar y desinfectar las superficies, equipos y utensilios utilizados en la preparación de los alimentos. Siempre se limpia primero con detergente y agua templada o caliente para remover la grasa y la suciedad. Y luego se aplica el desinfectante para matar las bacterias. Hay que usar diferentes trapos o rejillas para las diferentes tareas y mantener estos trapos en óptimas condiciones de higiene. Hay que almacenar los productos de limpieza separados de los alimentos y fuera del alcance de los niños. Nunca se debe poner un producto de limpieza en un envase de alimentos. ¿Cuál es el procedimiento básico de limpieza y desinfección? Hay que remover todas las partículas visibles de la superficie a higienizar. Lavar con dilución adecuada de detergente en agua a 65 grados, agua caliente. Enjuagar con agua caliente limpia, desinfectar con agua caliente. La desinfección puede ser también con productos químicos desinfectantes. Si lo hacemos con agua caliente, esta debe estar a 80 grados y hay que sumergir los utensilios, los equipos durante al menos 2 minutos. Y si utilizamos un desinfectante químico como la lavandina, hay que seguir las instrucciones de la etiqueta para su aplicación. Antes de su uso, hay que enjuagar con abundante agua la superficie que fue desinfectada con un producto químico. Hay que secar completamente la superficie con una toalla de papel descartable, y los equipos como picadoras, procesadoras, cortadoras de carne, etc., se deberán desarmar antes de su higienización para asegurar la adecuada limpieza y desinfección de las partes internas que entran en contacto con los alimentos. En la imagen vemos una picadora de carne. Recordemos que este equipo, como el resto, debe ser limpiado y desinfectado periódicamente y nunca debe llegar a estar en las condiciones que vemos en la imagen. ¿Qué son los procesos operativos estandarizados de saneamiento? Cada equipo y sector debe contar con su procedimiento de limpieza y desinfección. El POES es como una receta de cómo hacer el procedimiento de saneamiento, que incluye la limpieza y la desinfección, como dijimos, de cada equipo, de cada sector, de cada utensilio, de todo aquello que necesita ser limpiado y desinfectado. Se hacen por escrito y tienen que incluir el nombre de la persona responsable, la frecuencia de la actividad, con qué materiales se va a hacer el procedimiento, o sea, los productos químicos, en qué concentración van a estar, qué requisitos de temperatura tendrán, qué materiales como esponjas, trapos, etcétera, se van a utilizar, cómo van a ser los procedimientos de limpieza y sanitización, o sea, y desinfección, y cuáles serán las medidas correctivas en caso de no llegar a hacerlo correctamente.
Acá vemos el enlace para ver una película sobre procesos operativos estandarizados de saneamiento. El manejo de residuos. No hay que dejar que se acumule la basura, hay que desecharla con frecuencia. Los tachos deben estar tapados y debidamente identificados. Hay que usar bolsas de plástico descartables, impermeables y resistentes, lavar los tachos de basura con frecuencia y no acumular basura en áreas no designadas. Dijimos que los tachos de residuos deben estar con tapa y el objetivo de que estén bien tapados es evitar las plagas. Las plagas más comunes en los lugares de elaboración son los roedores, los insectos como moscas, cucarachas y los pájaros como gorriones, palomas. Hay que mantener los alimentos cubiertos o en recipientes cerrados. Hay que mantener cerrados, como decíamos anteriormente, los tachos de basura. Mantener en buen estado las zonas de preparación de los alimentos. Usar cebos o insecticidas para matar los insectos y otros animales molestos. Mantener los animales domésticos fuera de las zonas de preparación de alimentos. El control de plagas debe estar a cargo de personal especializado. Se hace lo que se llama manejo integrado de plagas o MIP. En el manejo integrado de plagas se emplean principalmente métodos no químicos, salvo que ya la plaga haya ingresado al establecimiento, sea muy difícil de eliminar. Inspeccionar establecimientos, identificar áreas de alto riesgo, identificar y tomar medidas, encontrar la fuente y resolver el problema, utilizar, como decíamos, cebos y trampas, y llevar un registro. En esto consiste el manejo integrado de plagas. Continuamos con la clave número 2. Separe alimentos crudos y cocidos. También la podemos enunciar como evitar la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Los alimentos crudos, especialmente carnes y sus jugos, pueden estar contaminados con bacterias peligrosas y pueden transferirse a otros alimentos, tales como comidas cocidas o listas para consumir, si ponemos en contacto ambos alimentos. Por ejemplo, una tabla limpia, cortamos sobre esa tabla carne cruda. La carne cruda siempre está contaminada. La tabla está contaminada y sobre esa misma tabla, sin higienizarla, cortamos, por ejemplo, tomates. Esos tomates van a estar contaminados y el alimento que se sirve es un alimento contaminado. Para evitar la contaminación cruzada hay que separar siempre los alimentos crudos de los cocidos y de los listos para consumir. Usar equipos y utensilios diferentes, como cuchillos o tablas de cortar, para manipular carnes y otros alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudo y cocido. ¿Cómo organizamos la heladera y la cámara justamente para evitar la contaminación cruzada? Los alimentos cocidos o semielaborados y los lácteos los ponemos en los estantes superiores de la heladera o en los estantes o los compartimentos superiores de la cámara, mientras que las carnes crudas y las frutas y verduras en un lugar separado los ponemos en los estantes inferiores. En esta imagen de una heladera de una carnicería vemos varios casos donde se está produciendo contaminación cruzada. La contaminación cruzada y la celiaquía. Un alimento que no contiene gluten puede contaminarse si está en contacto con otros alimentos que sí lo tienen, como por utilizar los mismos utensilios para cocinar o para manipular
sin higienizarlos correctamente. En la sección material de lectura van a encontrar más información sobre la contaminación cruzada en alimentos libres de gluten. Vamos a ver ahora la clave número 3, cocción completa. Con una cocción adecuada se pueden matar casi todos los microorganismos peligrosos. Hay que cocinar completamente los alimentos. Para carnes rojas y pollos hay que cuidar que no queden partes rojas en su interior. Se recomienda el uso de termómetros. Hay que hervir los alimentos como sopas y guisos y recalentar completamente la comida ya cocida. La clave 4 nos dice: mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Sabemos que los microorganismos pueden multiplicarse muy rápidamente si el alimento lo mantenemos a temperatura ambiente. La zona de peligro es la zona en que las bacterias se multiplican más rápido y comprende el rango de temperaturas entre 5 y 60 grados. Bajo los 5 grados, o sea, entre 0 y 5 es la zona de refrigeración y las bacterias se multiplican más lentamente. Y arriba de los 60 grados es la zona que llamamos zona de muerte y es la zona de cocción de los alimentos donde podemos destruir justamente las bacterias. No hay que dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Y hay que enfriar lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferentemente bajo los 5 grados centígrados. Mantenga bien caliente la comida lista para servir, arriba de los 60 grados. No hay que guardar las comidas preparadas por mucho tiempo, ni siquiera en la heladera. Y no hay que descongelar los alimentos a temperatura ambiente. ¿Cómo descongelamos los alimentos? Hay 3 formas. En agua fría, envolvemos el alimento en una bolsa plástica, lo sumergimos en el agua fría y la vamos renovando cada 30 minutos o lo ponemos directamente bajo el chorro de agua fría. En microondas, siempre y cuando después cocinemos inmediatamente el alimento, y en la heladera. Pero para lograr el descongelado en la heladera, debemos pasarlo del freezer a la heladera por lo menos 24 horas antes por cada kilo de alimento. Ahora, ¿cómo enfriamos una comida que hemos elaborado y está caliente y la almacenamos? En no más de 2 horas tiene que alcanzar 21 grados centígrados, tiene que estar tibio el tracto. Para lograr esto, un alimento que está caliente lo ponemos en fuentes, en lo posible de metal, de poco espesor, y hacemos lo que se llama un baño María inverso. O sea que ponemos en agua fría o agua con hielo y vamos revolviendo frecuentemente el alimento. Luego, una vez que ya está a 21 grados, lo colocamos en la heladera. Lo ideal es que alcance los 5 grados, o sea, la temperatura de refrigeración, en 4 horas. La clave 5 dice: use agua y materias primas seguras. Hay que usar agua potable y hay que verificar que se realice la adecuada limpieza y desinfección del tanque de agua. Hay que seleccionar alimentos sanos y frescos, lavar las frutas y las hortalizas minuciosamente, y las verduras de hoja las podemos lavar primero con agua cuidadosamente, sumergirlas luego durante 10 minutos en agua con 3 gotas de lavandina y por último enjuagarlas bajo el chorro de agua. Si la materia prima es envasada, veamos qué información es obligatoria que esté presente en su rótulo.
la denominación de venta del alimento, según establece el Código Alimentario Argentino, la lista de ingredientes, deben figurar todos los ingredientes, incluyendo los aditivos, en orden creciente de sus proporciones. La preparación e instrucciones de uso del alimento, la identificación del lote, la fecha de duración, el registro nacional del elaborador, que es un número que otorga la autoridad sanitaria y que identifica ese establecimiento, el nombre o razón social y dirección del importador, si es un alimento importado, el contenido, la identificación del origen y la información nutricional. Además, debe figurar en el rótulo los alérgenos si es que este alimento los posee. Veamos qué tenemos que tener en cuenta cuando recibimos materias primas. Las pautas para aceptar o rechazar la mercadería deben ser claras. Deben ser alimentos genuinos, o sea que cumplan con la normativa. Hay que verificar las condiciones del vehículo, si tiene habilitación, las puertas cerradas, caja cubierta, la temperatura y la higiene. Se realiza una inspección visual de los alimentos, verificando que tengan un aspecto normal, no presenten signos de deterioro o falta de higiene. Se controla el color, el olor y las condiciones del envase. Por ejemplo, no debemos recibir latas abolladas, latas hinchadas, latas oxidadas. Se toma la temperatura de los alimentos y se debe tener rapidez en control y almacenamiento de la mercadería. Acá vemos en la imagen un termómetro pincha carnes que es muy útil para tomar temperaturas de los alimentos. ¿Cómo almacenamos la materia prima? Hay que seguir la regla PEPS. El que primero entra es el que primero sale para no acumular materia prima y que se nos venza. Los productos que estén vencidos justamente hay que desecharlos. Hay que higienizar las unidades de almacenamiento, mantener todos los productos en envolturas o envases limpios y en buen estado. Hay que etiquetar e identificar todos los productos que se almacenan, ya sean refrigerados y o congelados, sin recargar los refrigeradores. No es conveniente almacenar materia prima con envases de cartón, ya que pueden contener plagas. Trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es el conjunto de procedimientos que nos permite conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o alimento a lo largo de toda la cadena de suministro. Este sistema permite identificar productos en toda la cadena alimentaria y la posibilidad de encontrar y seguir el rastro en todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento. Y es la herramienta más importante para evitar incidentes alimentarios. En material de lectura pueden encontrar tablas de condiciones de recepción y almacenamiento de materias primas, por ejemplo, condiciones de temperatura, de aspecto. Todas las recomendaciones que vimos hasta ahora, basadas en las 5 claves de la inocuidad de los alimentos, constituyen prácticas correctas para obtener alimentos seguros y prevenir enfermedades. Todas estas prácticas son consideradas como las buenas prácticas de manufactura y están descritas en la resolución 80/96 del Código Alimentario Argentino. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura, conocidas como BPM? Son los procedimientos necesarios que se aplican en la elaboración de alimentos con el fin de garantizar que estos sean seguros y se emplean en toda la cadena de producción de los mismos, incluyendo materias primas, elaboración, envasado, almacenamiento, operarios y transporte, entre otras. Como vemos en la imagen, las buenas prácticas de manufactura incluyen procedimientos de almacenamiento en frío y de no perecederos,
procedimientos de limpieza y desinfección, higiene del manipulador, procedimientos de manipulación, control de plagas, entre otras prácticas para obtener los alimentos seguros. Existe un sistema de calidad alimentaria, conocido como HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. HACCP es la sigla en inglés de estas palabras, análisis de peligros y puntos críticos de control. Este sistema permite identificar, evaluar y controlar peligros que comprometen la inocuidad de los alimentos. Para poder aplicar este sistema, la empresa debe tener implementada las buenas prácticas de manufactura que incluyen los POEs, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Debe haber una decisión gerencial de ofrecer alimentos inocuos, se debe capacitar al personal en buenas prácticas, POEs, y así se puede aplicar este sistema de calidad. El sistema de calidad, el análisis de peligros y puntos críticos de control, lo que hace es justamente analizar peligros microbiológicos o peligros biológicos, físicos y químicos, y ver cuáles son los puntos críticos de control. ¿Qué es un punto crítico de control? Es un espacio físico, una práctica o un procedimiento, un proceso en el que puede realizarse un control de ese peligro. El sistema de calidad de análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, conocido como HACCP, consta de 7 principios. El primero dice que debemos analizar los peligros biológicos, químicos y físicos que pueden existir a lo largo de un proceso, por ejemplo, en una elaboración. El segundo principio dice establecer los puntos críticos de control, que para una elaboración puede ser la cocción. Después debemos establecer los límites críticos, y si el punto crítico de control es la cocción, los límites críticos pueden ser los límites de temperatura aceptables para la cocción de ese alimento. Debemos monitorear también los límites críticos, ese es el principio número 4. Si esos límites críticos no corresponden o se desvían de los establecidos, debemos tener previstas acciones correctivas. Principio 5. Además, el principio 6 nos dice que continuamente hay que verificar, por ejemplo, a través de análisis de laboratorios, todo el proceso. Y todo esto debe estar documentado. Eso es lo que dice el principio número 7. Con este tema terminamos el curso y a modo de conclusión podemos decir que el gran desafío es lograr a través de la capacitación, incorporando hábitos de trabajo adecuados, la inocuidad de los alimentos. Porque, repitiendo una frase que vimos al iniciar el curso, la correcta manipulación de los alimentos es el aspecto clave para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Muchas gracias.